Señores, minoridad infractora, tema de esta mañana aquí en Tiempo Presente. Estamos con el fiscal de adolescentes, el doctor Gustavo Subía, con el defensor de oficio de menores infractores, el doctor Daniel Sayagués, y el ex juez, el letrado, autor de 2 libros sobre ejecución penal y legítima defensa, que es el doctor Gilberto Rodríguez, quien había estado muy pasivo observando en los últimos minutos el proceso de los acontecimientos. Observando, procesando y bueno, y anotando algunas cosas que recogiendo un poco el guante que usted tiró, Jorge, en determinado momento. A mí me parece que esto de lo pendular que decía el doctor Subía es porque desde una doctrina tutelar de que el adolescente pobrecito debía cuidárselo, se lo internaba sin juicio, sin procesos y se los asignaba. Hoy tenemos adolescentes con un juicio justo, con partes, con atribución de responsabilidad y que son internados, que son procesados con sin internación cuando ello corresponde y se les asigna una responsabilidad. Ahora bien, tenemos también la otra pata, que usted un poco decía en esos hechos de violencia que generalmente son los que conciertan más la actuación de los adolescentes. ¿Qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con las víctimas? Tenemos un comisionado parlamentario para protección del sistema penitenciario. No tenemos un comisionado parlamentario del orden que fuere para la protección de las víctimas. Sí tenemos un proyecto que no sé si es único o no, nos ha llegado al gremio de los fiscales y al Instituto de Derecho Penal para la opinión sobre la creación de un comisionado parlamentario para la protección de las víctimas causavientes y Exacto. Entonces, porque a mí me parece, y creo que el principio de proporcionalidad de responsabilidad del adolescente es mirar las dos cosas: la entidad y la gravedad del delito que ellos cometen, pero también a la víctima. La víctima siempre termina siendo ese protagonista olvidado del proceso. ¿Quién se ocupa de la víctima? ¿Quién se ocupa del dolor inmediato? Lo representa simbólicamente el fiscal por el interés general de la sociedad, pero el interés inmediato de quien recibe los perjuicios, la violencia, esa casa de familia, ese núcleo familiar que ha quedado sin su jefe de familia, sin sus madres, sin sus hermanos. ¿Cómo viven? ¿Cómo siguen el día después? El sistema se ocupa del adolescente, de los derechos que tiene su defensa, que el Ministerio Público, yo creo que nosotros, el Ministerio Público, tenemos que afirmarnos en la atribución de una responsabilidad con una defensa de un adolescente que la tiene, pero también prever los intereses de la sociedad. Y yo siempre digo que no se confunda que ver el interés social, porque ver el interés social genera parámetros de consideración como la alarma pública. La alarma pública que yo creo que existe para los adolescentes muchas veces determina que en muchos casos que podrían ser no internados determinan su internación, porque hay que ver también la incidencia y el perjuicio que genera la infracción en el orden social y en las víctimas en particular. Entonces, la función del juez como mediador, como imparcial, es atender la construcción de un principio de proporcionalidad sobre los intereses superiores del adolescente, pero también los intereses superiores de la sociedad. Y sobre esos dos parámetros, sobre esos dos sistemas de tensión entre la sociedad y el adolescente, construir la medida a imponer. Yo estoy hoy peleando en una apelación contra la decisión de un juez que, por supuesto, que en el ámbito de la legalidad entiende que, y creo que no es una única posición, porque he escuchado posiciones que se dan, que bajo el interés superior del adolescente, que es un sujeto de derecho, lo cual es cierto, si el adolescente no tiene representantes legales y el juez entiende que no debe o puede no internarlo, puede dejarlo en libertad aún sin representantes legales en la sede. A mí me parece, con los respetos que merece la posición, que es un error importante, porque no hay ningún proceso socioeducativo, ni de contención, ni usted va a ver ningún informe de INAU que le pida la sustitución de una medida o de cualquier equipo sin tener en cuenta al adolescente y la contención que tiene. Cualquier sistema socioeducativo va a ser el de atender a un adolescente y a la familia, que es la que le puede dar la contención para socioeducarlo o prevenir la incidencia de nuevas infracciones. Doctor Sayagués, perdón por la oportunidad de la pregunta, pero tal vez debía hacerla antes. ¿Qué incidencia tiene hoy los hechos provocados por
por los menores, por jóvenes, por niños en algunos casos, en lo que tiene que ver con la seguridad pública? Bueno, primero dejemos a los niños afuera porque son irresponsables penalmente. Los niños son los que no han cumplido 13 años para nuestro ordenamiento. A partir de los 13 y hasta los 17 son adolescentes y a partir de allí son responsables penalmente, con una responsabilidad atenuada en comparación con los adultos. Atenuada ¿por qué? Bueno, pues son penas mucho menores, como vimos, y por otras circunstancias. O sea, niños afuera. Bueno, de los que cometen delitos en nuestro país, hablemos procesados, ¿verdad? Adultos y adolescentes. ¿Qué porcentaje representan los adolescentes dentro del total de los procesados? Bueno, en eso se manejan cifras que carecen de fundamento. Yo he escuchado hablar que los adolescentes cometen el 3% de los delitos, otros hablan del 7%, otros hablan del 10%. Bueno, es una población menor, ¿no? Sí. En relación a la población adulta. Claro, pero observe las cifras. En el año 2008 fueron el 14% del total de los delitos. 760 adolescentes procesados contra 4.521 adultos procesados. En el año 2009, el 18%. En el año 2010, el 17%. O sea que nunca bajan del 15%. ¿Tá? Pero eso en el total de los delitos, ¿verdad? Allí la relación es 6 adultos por cada adolescente o 5 adultos por cada adolescente. Pero si usted pasa el delito de rapiña, que debería tener la misma proporción, 5-1, 6-1, usted ve que los adolescentes cometen la misma cantidad, o sea, son condenados la misma cantidad de adolescentes por rapiña que la misma cantidad de adultos. En el año 2009, que fue el año de mayor fugas, fue el año que los adolescentes cometieron más rapiñas, 595 contra 528 de los adultos. ¿Cómo se explica eso? ¿Es que son más los adolescentes que delinquen que los adultos? No, pero un adulto que hoy es procesado por rapiña se lo manda con un mínimo de 5 años, hasta dentro de 5 años no va a volver a reincidir. Ahora el adolescente que se manda hoy una rapiña, en 2 o 3 meses puede estar afuera, ¿tá? Y hemos tenido adolescentes que han tenido 6 expedientes en un año por rapiña, ¿verdad? Entonces, lo primero es lo primero, vamos a discutir sobre cifras reales, las que yo estoy diciendo son del sitio web del Poder Judicial y son las que hay que tener en cuenta. Eso en cuanto a las cifras, o sea, tienen una incidencia mayor a la que se dice los adolescentes en el contexto de los delitos en general y en particular en las rapiñas, que es donde más repercusión tienen sus actos, más consecuencias tienen para la gente, están cabeza a cabeza. ¿Cuál es la psicología de un joven infractor? Porque muchas veces hablamos de su realidad social y observamos que los chicos que delinquen, los jóvenes que delinquen, son efectivamente víctimas de una situación también muy injusta, ¿verdad? Es decir, por su origen, etcétera, etcétera. Pero hay un factor que muchas veces no sé si la justicia de alguna manera establece como un elemento a tomar en cuenta, que son los factores psicológicos. Es decir, ¿cuál es la estructura psicológica del individuo? Cada uno de nosotros tiene una diferente. Podrá coincidirse en muchas cosas, podremos coincidir en muchas cosas, pero podemos seguramente tener nuestras diferencias, y eso hace diferente también la conducta de los seres humanos. Estoy hablando en términos de recuperación y de no recuperación. Bueno, los adolescentes infractores son exactamente iguales a todos los que estamos sentados en esta mesa. Pertenecen a esta misma raza humana y han venido al mundo, algunos de ellos con más dificultades en términos de ubicación social, de ubicación parental, de relación con sus pares, con más dificultades a veces aparentes, porque cuidado, en todas las clases sociales tenemos dificultades parentales enormes. A veces hay mayor contención del punto de vista económico, pero desde el punto de vista emocional, los disturbios en la relación padres e hijos son permanentes en todas las clases sociales. Entonces, sucede que sí, existe muchas veces una menor contención a nivel de la autolimitación. El adolescente, cuando está en una situación más marginal, entre comillas, tiene sí menor capacidad autolimitante. Y cuando el sistema social en el que se entronca empieza a perder autoridad, y autoridad moral sobre todo, sobre los márgenes de convivencia social, más se siente el adolescente libre como para poder actuar en la forma que quiera, y el ser humano, todos nosotros, si nos rascamos un poquito, somos esencialmente seres violentos, seres con ambiciones desmedidas, seres voraces
y la cultura y la sociedad lo que ha hecho es limitar hasta dónde puede esa situación. Entonces, si le quitamos esa corteza de autolimitación que entre los seres, digamos así, de cierta estructura social se posee, le quitamos esa limitación, surge el ser más primitivo en muchas oportunidades, y me remito, para hacerlo claro para la audiencia, a temas cinematográficos. Yo todavía recuerdo, que soy viejo, de la década del 70, una película que se llamaba La violencia está en nosotros, que eran 4 excursionistas, John Burman, exacto, muy pacíficos, y que iban cantando poco menos que canciones de Heidi a atravesar un río en Estados Unidos, y cuando reciben el ataque de los moradores de la zona, que terminan violando a uno de ellos, se transforman en bestias. Entonces, cuidado cuando el límite, y el límite lo pone la estructura social. Si la estructura social empieza a carecer de límites, si no marcamos claramente lo que es correcto de lo que es incorrecto, si por una rapiña con arma la persona puede quedar automáticamente en libertad, ¿qué información recibe el chiquilín a los 16 años que llega al juzgado? Porque encañonó a una persona con un arma y le hizo clic, clic 3 veces y no le salió la bala, y por ahí el juez, amparado en esta legislación, decide volverlo para la casa. ¿Qué le estamos dando a ese chiquilín? Le estamos dando el parámetro de dale de punta y para adelante, porque siente, como sucedía antiguamente, inclusive por algunos, entre comillas, chorros viejos, cuando salió la ley de procesamiento sin prisión para los delitos de hurto hace ya muchos años, siente, y a mí me lo dijo en una oportunidad un individuo procesado sin prisión, el propio procesado siente que aquello tiene inconsistencia. Tiene que haber un equilibrio. Si usted pasa un semáforo en rojo y le ponen una multa, usted la acepta, más allá de su reacción primitiva, y no solamente la acepta, le parece bien que eso sea así. Si usted maneja alcoholizado, como hoy está sucediendo, y le retiran la libreta, usted acepta porque se da cuenta del peligro que usted mismo es. Bueno, el adolescente que comete delitos gravísimos debe de tener una respuesta acorde del Estado en su propio beneficio y en beneficio de mantener un tejido social que se nos está desestructurando. ¿Sabe usted que hay adolescentes que rapiñan porque los rapiñaron? A mí me lo dijeron en el juzgado. ¿Y por qué rapiñas? Y a mí me afanaron la semana pasada, y que te crees que como un gil me voy a quedar quieto, y bueno, yo salgo a rapiñar. Es decir, empieza la ley del vale todo. En definitiva, todos somos de alguna forma responsables por nuestro pasado. En todos nos incide el pasado, pero no es forma de convivir el hecho de decir, bueno, porque tuve una infancia lamentable, hago lo que quiero. No. Límites dignos, límites justos, pero límites al fin facilitan una sana convivencia social. Doctor Rodríguez, ahora los límites que son necesarios. Siempre hay un marco social, como usted decía recién, doctor Subía, creo que lo señalabas tú también, doctor Sayagués. De alguna manera los seres humanos tenemos la exposición de la bondad, la generosidad, la construcción, pero también la destrucción con nosotros mismos, ¿no? Es la historia del hombre, pero hay un marco cultural, nos reprimimos, hay un efecto de represión muy importante en nosotros mismos y nos constituimos en seres civilizados. Estos jóvenes tienen una idea del bien y del mal. Estamos hablando no de todos, estoy generalizando, es una pregunta muy burda tal vez, pero para ingresar en el campo de los límites, estos chicos vienen de lugares o ellos mismos se han impregnado de lo que está bien y de lo que está mal en la convivencia social. A mí me parece que esto tiene que ver justamente un poco como lo que decía el doctor Subía, el sistema de valores culturales que se manejan. Todos los seres humanos manejamos normas de comportamiento, de convivencia, que suelen llamársele códigos. Ellos tienen sus códigos. Dispara un arma de fuego para generar respeto, para formar parte de una banda. Me atribuye una infracción muchas veces que no hice porque me da respeto y me da autoridad ante el barrio. Buscan cámara en la televisión, Buscan cámara también en la televisión. Bueno, ahí sí, lo tienen. Muchas veces, no todos, por supuesto, pero muchas veces buscan cámara en la televisión como una forma de prestigio, entre comillas, en el grupo al cual pertenece. Exactamente. Y hay un programa también de una suerte de sustento de una empresa criminal, que muchas veces toca a la familia.
empiezan a procesar a determinados integrantes y cómo ingresa ese precio. Muchas veces, si me llevo de cargo una infracción, además de respeto, me pueden dar cierta protección o mantenimiento a la familia, dinero y ciertas codificaciones. Disparo, ¿sabes lo que se ha llegado a decir, Jorge? Le disparo a las víctimas porque entre que llaman a la emergencia móvil, en vez de a la policía gano tiempo para irme. Entonces, esa concepción, esa percepción del respeto por la vida humana, muchas veces genera esta suerte de limitaciones que la internación, se suele decir que la internación, uno quiere internar para perjudicar a los adolescentes. No, internemos para socioeducar, pero muchas veces estos niveles de valores y de contención familiares no los encuentra. El muchacho viene cambiando su vida, viene introyectando otro tipo de pautas culturales, y cuando vuelve a la familia, que en muchos ámbitos familiares no son contenedores, y está la famosa esquina que dice, y vos trabajaste tantas horas por tal campeón, yo me lo hice gratis en una pasada con un bufo, con un fierro, 4.000, 5.000 pesos. Porque la madre que tiene varios hijos le compró unos championes en cuota, pero son de determinada marca por 2.000 pesos y quieren más. Entonces, el sistema de internación es sano, porque le voy a decir esto, Jorge, tiene que ver con el control social. El sistema penal, como la familia, es un sistema de control social. Y los padres muchas veces tienen que encerrar y dejar sin salir a los hijos, porque el ser humano necesita límites. Porque yo tuve un juicio en una rapiña donde se impuso como sentencia, yo no lo pedí, lo apelé, una amonestación. ¿Sabe lo que dijo? Que es una medida socioeducativa. El adolescente dijo, ¿y todo para esto? ¿Y qué es una amonestación? No, que te van a hacer un rezongo por lo que hiciste. Es una medida socioeducativa mínima. Entonces, ¿qué nivel de respuesta se da? ¿Sabe lo que ocurre cuando el sistema de violencia, porque estos son sistemas de violencia institucionalizados, el poder estatal maneja un sistema penal de adolescentes como de adultos, administrando violencia? Cuando el Estado no es capaz de administrar la violencia, genera una salida que es la llamada legítima defensa, o también el delito de justicia por mano propia. Cuando el Estado no es capaz de darle a la ciudadanía una respuesta de una buena administración de la violencia, corre el riesgo de que la sociedad empiece a administrar la violencia por ella misma. Quedé sorprendido porque muchas veces, independientemente, lo más importante son los conceptos, ¿verdad? Pero muchas veces nos preguntábamos por qué, después de haber cometido un delito y se le entregaba el dinero o lo que estaban pidiendo, ¿por qué se baleaba de pronto o se hería a una persona? Y ahora tenemos una explicación, porque eso les permite ganar tiempo, porque se va a llamar primero al servicio de emergencia médico y luego a la policía. Son esos fenómenos, digamos, esos entretelones que uno desconoce. Doctor Sayagués, sobre el bien y sobre el mal, hay un concepto concretamente de los menores. No estoy pidiendo el bien y el mal religioso, ¿verdad? El bien y mal, sino más que nada lo que está bien en la convivencia social, como decíamos recién, y lo que está mal. Hay una idea, generalizando, supongo que muchos la deben tener, son conscientes de lo que hacen y otros que no, pero digamos, a nivel general, ¿hay una idea de lo que está bien y de lo que está mal? Mire, yo hace 20 años que vengo defendiendo a adolescentes infractores. No recuerdo ni un solo caso en que el adolescente no haya tenido conciencia de la ilicitud de su conducta. ¿Tá? Con 13 años cualquiera sabe que está mal robar. Mi hija con 8 sabe que no debe agarrar la goma del compañero y que si el compañero le agarra la goma en la escuela se la está robando, ¿verdad? Que eso no está bien. Entonces, ese es uno de los errores que hay a la hora de tratar de entender a los adolescentes. Los adolescentes no son niños, son adolescentes, no son adultos tampoco. Entonces no podemos darle la impunidad total que tienen los niños, ni tampoco, digamos, tirarle con todo el código como se hace con los adultos. Pero hay otra serie que, si usted me permite, de falsas creencias, no sé si da el tiempo ahora, sí, claro que sí, que es bueno que la opinión pública las vaya teniendo claras, ¿no? Los adolescentes no roban por necesidad económica. Eso es una creencia falsa que existe, yo le voy a dar números. ¿Tá? No roban porque los padres los mandan a robar o los encubren o los incentivan. Y por ende hay que sancionar a los padres, meterlos presos, quitarle la patria potestad, etcétera. Eso no es verdad.
tampoco es verdad que son enviados por adultos que tratan de beneficiarse de que ellos tienen menor pena y tal, eso es una mentira, eso no existe en la realidad. ¿Tá? Y si hay alguna excepción, simplemente es para confirmar la regla. ¿Tá? Entonces, ¿por qué roban los adolescentes? Si no los mandan los padres, no los mandan los adultos, si saben perfectamente que está mal. Bueno, yo los he dividido a los de mi juzgado en 4 categorías, ¿tá? De acuerdo a las causas por las cuales roban. La primera categoría es la de los que roban por pasta base, para financiar su adicción a la pasta base. Eso llegaron a ser el 50% cuando explotó el fenómeno de la pasta base, ahora andan entre el 10 y el 20%. El año pasado fueron el 10%, ahora en este primer cuatrimestre andamos en el 16%, siempre oscilan ahí, entre el 10 y el 20%. ¿Tiene alguna explicación para que ese porcentaje haya bajado tanto? Que subió el otro. Está bien. Entre otras cosas. Perdón. No, en parte se ha estabilizado el consumo. Sí. O sea, hoy ya todo el mundo sabe lo que es la pasta base. O sea, cuando viene un muchacho, ya sabe, decir, bueno, vos no fumás, no, pero sabés cómo están tus vecinos, los otros del barrio que están destruidos en la calle. Entonces hay un límite natural. Pero además han subido los otros, ¿tá? Porque ha habido un incremento constante de las rapiñas en los últimos años. ¿Quiénes delinquen por necesidad socioeconómica? Yo entiendo por necesidad socioeconómica, insatisfacción de necesidades básicas, ¿verdad? Aquel gurí que llega a la casa y dice, bueno, no había nada para comer en la heladera, sé que tiene heladera, mi hermanita chica estaba, etcétera, agarré un cuchillo de la cocina y rapiñé el primer ómnibus que se me cruzó, ¿verdad? Bueno, de esos no llegan al 1% por año los que dicen que roban por eso, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que roban y por qué? Bueno, te tiene una categoría importante, que el año pasado fue el 54%, más de la mitad. Eso es lo que yo llamo los niní, ¿verdad? El gurí que hizo hasta sexto escuela, abandonó en primero de liceo, porque el liceo no le interesa y no hace nada, quedó a la deriva. Los padres muy ocupados trabajando, con 20 hijos más, etcétera, etcétera, y están en la esquina y bueno, vamos a hacer esto, y van y le dan, y terminan en el juzgado, ¿verdad? Esos no son delincuentes, no tienen un proyecto de vida fundado en el delito. Vienen de familias que trabajan, no sé, puede ser el hijo suyo, el mío o el del el oyente que está escuchando ahora, ¿tá? Y no corresponde tener sanciones demasiado elevadas con ellos. Son gurises que no les falta nada, ellos mismos lo dicen, van a jugar y dicen, no, a mí no me falta nada en mi casa, entonces ¿para qué robas? Y bueno, me pasa que mi padre me compra championes de 2.000 pesos y yo quiero los Nike de 6.000. Bueno, ¿es una necesidad básica y satisfecha tener unos championes de 6.000 pesos? Yo creo que no. Que la necesidad básica es tener championes, como es tener comida o es tener ropa, pero no tener ropa de determinada marca ni nada de eso. Entonces no está justificado y ellos mismos lo saben. Después tiene otra categoría, que es la que se reparte, digamos, el grueso, ese 80-90% de los delincuentes, que son los delincuentes habituales, ¿tá? Donde ha crecido importantemente el número de los que cuando vieron la facilidad del sistema dijeron, bueno, vamos a la nuestra. Gente que ya piensa jubilarse a los 18. Que son los que roban los bancos, los hábitats, esos no van a comprarse championes, esos quieren llevar 10.000, 20.000, 30.000 dólares, y algunos lo consiguen, ¿verdad? Tengo un informe en casa de un adolescente entrevistado en el INAU por asistente social, donde en el informe se dice que, no, yo ya me compré una casa para mí, otra para mí, para mi madre y otra para alquilar, cuando llegue a los 18 años me entrego, pago todo lo que debo y a partir de ahí vivo de renta. No son casas, son casas que se compran en ciertos barrios, a veces simplemente a través de la plata, pero bueno, él lo ve como una solución económica, como una forma de ascenso social. Ahí hay un buen número de los delincuentes habituales, ¿verdad? Que es, ya digo, los más peligrosos, los que convierten delitos con mayor felicidad. Hay otra categoría de delincuentes habituales que sí, que es gente que ha tenido una vida muy desgraciada, que vive en la calle, que ha pasado por todos los hogares del INAU, donde los padres a veces, tenemos ahora el problema de que los padres son los que consumen pasta base. El hijo no y los padres sí, ¿con qué padre lo va a meter? Si el propio gurí y tu padre, no, él es alcohólico y el otro fuma pasta base, o está muerto o está preso. Bueno, gente que vive en la calle, va del hogar, un hogar de amparo del INAU a la calle y hace rapiñuelas callejeras, de estas que con un cuchillito, un pedazo de vidrio, le saca el celular y la va llevando. No es gente tampoco que quiera enriquecerse con eso, pero el delito forma parte de su vida y probablemente terminen presos cuando adultos porque el Estado no tiene posibilidad de darle respuestas profundas, no le puede comprar en el supermercado un padre, una madre, como Dios manda, para meterlos allí. Eso demuestra también el absurdo de las normas que se proponen, de algunas de las normas que se proponen, ¿no? Como quitarle la patria potestad al padre. ¿Y a ese padre qué le importa? Si en la actualidad no sabe nada de su hijo, ¿verdad? Y al otro, al hijo del laburante, que lo vamos a castigar todavía. Viene acá, se agarra la cabeza en el juzgado, o sea, a veces se pone a llorar, a veces lo increpa al hijo, a veces lo quiere agarrar a las trompadas en el juzgado. Digo, a veces dice que ya no puede hacer más nada con él. Entonces digo, hay que distinguir situaciones, no meter a todos en la misma bolsa, y dar respuestas adecuadas a cada situación. Quedan muchísimos temas, ¿no? Como la responsabilidad de los padres, por ejemplo. ¿Somos los padres responsables de nuestros hijos?
¿para qué tenemos hijos si no somos responsables? Pero permítame Si una me interrupción chiquita. Sobre eso de la responsabilidad lo dejo sí, subida. sí, sí. Yo cuando vienen al juzgado, padres de estos gurises categoría niña, les digo, mire señor, usted no es responsable de la rapiña que se mandó su hijo. De eso es responsable él, ¿verdad? Ahora, usted sí es responsable de haber permitido que su hijo quedara en esa situación, en ese caldo de cultivo propicio para cometer el delito, porque usted no lo incentivó a estudiar o trabajar cuando dejó el liceo. Cuando abandonó el liceo. Y él por sí mismo no lo va a hacer. Entonces es la responsabilidad de los adultos orientar a sus hijos, a los adolescentes, a que tengan una inserción social productiva. Y esa es la responsabilidad que tienen los padres, no la del delito, ni hay que mandarlos presos. Hay que apretarle las clavijas para que cumplan su deber de una manera más eficaz. Nos quedan 5 minutos nada más. Muy cortita. 2 minutos cada uno. Todo lo que hablamos ahora de mañana nos resulta, y a nosotros mismos, escuchar acá a los colegas, muy interesante porque son todas explicaciones de las causas. Pero tenemos también que tener una visión macro, ir a lo grande. La convivencia social, para volver un poco a lo del principio, la convivencia social está en juego, está en riesgo. Lo que usted decía al principio, la gente descree en este momento de muchísimas cosas que antes creía, entre ellos de las normas del sistema judicial, de la policía, del INAU, de los parámetros legislativos que se manejan. Es decir, más allá de que todo en este mundo tiene explicaciones, tenemos que crear normas y reglas más o menos claras para poder seguir conviviendo, si no esto se nos va de mambo, como dicen también los gurises. Entonces, explicaciones hay variadísimas, pero necesitamos un sistema que fije reglas claras para convivir, y las reglas claras son: te estimulo si haces bien las cosas y te sanciono si haces mal las cosas. Es la misma regla que en toda familia tiene que subsistir. Por eso lo del principio. Delitos gravísimos como son las rapiñas, a mi juicio, preceptivamente, con alguna válvula de escape, por supuesto, pero invirtiendo lo que sucede ahora, deben de ser con internación. Hoy los jueces tienen libertad absoluta para decretar o no la internación. Si le seguimos dejando esa libertad, vamos por este mismo derrotero donde, lamentablemente a mi juicio, no se aplica correctamente el sistema de internación. Cuando los delitos no son gravísimos, dirijamos entonces la corriente delictiva y llevemos a medidas de no internación, porque se dirigen los delitos. Si usted al delito de copamiento, como sucedió otrora hace muchos años, le impuso las penas gravísimas que habían, el delincuente dice: no, antes de un copamiento prefiero seguir con la rapiña simple. Bueno, con los adolescentes, que son muy inteligentes también, cuidado, los desorientados somos los adultos, no los adolescentes. Para ello, en los negocios que relatábamos acá, están permanentemente siendo evaluados. Bueno, al adolescente lo mismo, dirijamos que si hay delito sea hacia el hurto y no hacia la rapiña. ¿Y eso se dirige con qué? Con medidas claras de internación en los casos de rapiña. Doctor Gilberto Rodríguez. Bueno, sí, me parece que el resumen no está todo dicho, pero creo que es importante dejar el aporte de que tenemos que ir hacia un sistema previendo las diferencias. Tenemos que ir a un sistema más creíble. Tenemos que ir a un sistema de responsabilidad y de responsabilización de adolescentes que contemple además las necesidades de la sociedad, que es la otra pata bajo la cual las convenciones y el propio código dice que deben establecerse las medidas socioeducativas. Tenemos que ser no duros, y la internación como mero hacinamiento, sino la internación como un mecanismo socioeducativo. Tengo muy poquísima experiencia al lado de mi querido compañero de trabajo, Daniel Sayagués, pero me parece que está haciendo más falta un programa de libertades o de seguimientos a ese adolescente que sale de la privación de libertad. Es decir, sale de la privación de libertad y tiene que volver a su familia. Bueno, tiene que existir un sistema de mayor seguimiento a la familia y al adolescente para ayudarlo a soportar esos programas de trabajo, de estudios, para tratar de justamente evitar la recaída en nuevas infracciones. Ahora, ¿estamos en condiciones de hacerlo, doctor? Hasta donde yo he sabido, el INAU, para ir a la realidad que el doctor Sayagués nos reclamaba hoy, ¿verdad? Como apoyo para su argumentación. Sí, la realidad no podemos prescindir de ella. ¿Estamos en condiciones de hacerlo? Y bueno, a mí me parece que es complicado el tema.
es complicado, pero creo que tiene que tenerse el INAU, el encargado del CIRPA, como es Villaverde, el señor Villaverde ha llegado a decir que hay una serie de contrataciones de técnicos para tratar de fortalecer programas de seguimiento de libertades asistidas o vigiladas que no se traduzcan en un mero ir y firmar. Porque hoy por hoy de repente sí, firmo, me dan 3 charlos, me llaman por teléfono. Un sistema de seguimiento por técnicos que continúe en el abordaje de ese adolescente, acompañándolo, yendo al lugar de trabajo, viendo a las familias que hacen, para, como decía el doctor Sayagues, tratar de también decirle a los padres, bueno, a ver, señor, vamos a ponernos las pilas. Es decir, no es omitir por omitir, la infracción se la lleva a su hijo, pero el apoyo y el seguimiento para que su hijo no recaiga, a ver qué hace usted, y tratar de ir apoyando también a esa familia desde la libertad también. Cerramos con usted, doctor Sayagues. Sobre eso último nomás, se están dando pasos, es menester reconocerlo, que no se habían dado antes. Se están haciendo convenios con empresas que han llevado a que haya adolescentes y jóvenes que estén trabajando. Ya en empresas se están dando cursos de preparación. Entonces hay posibilidades de reinsertar socialmente de modo positivo un montón de adolescentes. Habrá otros que no, que eligieron el camino del delito como el camino de acceder a bienes que no pueden acceder de otra manera. Y bueno, seguirán por el camino del delito. Pero hay que distinguir situaciones y hay posibilidades de hacer las cosas bien. Se están empezando a hacer bien. Señores, hablábamos de un tema delicado. Bueno, creo que tenemos algunos elementos, ¿verdad? Ha sido muy valioso, por lo menos para nosotros, seguramente para la audiencia, la presencia del doctor Daniel Sayagues, defensor de oficio de menores infractores, el fiscal de adolescentes, doctor Gustavo Subía, y el doctor Gilberto Rodríguez Olivar, actualmente fiscal letrado nacional de menores de primer turno. Gracias por esta presencia. Ha sido muy valioso tenerlos esta mañana, ¿eh? Hasta muy pronto. Gracias a ustedes, Jorge.